Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a trabajar el curso de Historia Universal y vamos a ver la unificación alemana. Alemania ingresó en el siglo XIX dividida en pequeños reinos. No existía aún como una entidad política. En este contexto, la supremacía política y militar de los reinos alemanes eran disputas entre Prusia y Austria. Bajo la influencia de las teorías liberales y nacionalistas, los reinos alemanes abolieron las fronteras aduaneras y se constituyó en el Sovereign y la Unión Aduanera. Hablamos del año 1834, que agrupó a los estados de la Confederación Germánica de los aliados de Prusia. También Austria fue excluida de la Unión, pero permaneció integrada a la Confederación. En este caso, la Unión Aduanera fortaleció a Prusia, que desarrolló una burguesía industrial y mantuvo la hegemonía, aunque desde una perspectiva antiliberal cercana de los intereses de la nobleza agraria prusiana. Pero también se va a llevar a cabo las guerras en contra de Dinamarca y Austria. Él es antes que se me pase, Otto Boon. Bien, la guerra contra Dinamarca y Austria, en este caso, Otto Boon, el que le mostré hace un ratito, Otto, era el canciller de Prusia en el año 1862 con Austria para enfrentar a Dinamarca. En este caso, la guerra de la cual de los primeros salieron vencedores y se anexaron a los ducados, en este caso. El conflicto en la administración de los territorios ganados condujeron a la guerra austro-prusiana. Hablamos del año 1866, donde Prusia derrotó a Austria y la incluyó en el proceso de la unificación. Es de esta forma que Prusia conformó la Confederación Alemania del Norte en el año 1867. ¿Está bien? ¿Cómo se lleva a cabo la guerra prusiana en este caso? Para lograr un estado completamente unificado, Bismarck encontró la solución en la guerra contra Francia. ¿Quién estaba ahí? Napoleón III, que reclamó como compensación territoriales por la neutralidad en este caso que había. Pero la negativa de Bismarck al inconformismo de Francia condujeron a la guerra franco-prusiana. Hablamos del año 1870 y 1871. El ejército francés fue derrotado en la batalla de Sedan en el año 1870 y el emperador Napoleón III de Francia fue capturado. En este caso, en el año 1871, Guillermo I fue proclamado emperador de Alemania como parte de su victoria. Entonces los alemanes se anexaron a las provincias de Alsacia y Lorena. También podemos decir en este caso, un ratito antes, que el gobierno surgido en Alemania unificada no fue democrática ni auténticamente constitucional, fue autocrático y también militarista. ¿Está bien? Se formó una nación poderosa. El imperio alemán estaba gobernado en este caso, por Hohenzollern. Esta nueva nación alcanzó un gran desarrollo industrial, en este caso, cultural y científico también, con ansias de un dominio universal, pues, ¿no? En este caso, también su inmenso poderío militar y su anhelo de expansión territorial dieron origen precisamente a las guerras universales más grandes. En este caso, como hablamos de la Primera Guerra Mundial, que se llevaba a cabo en el año 1914 hasta el año 1918. Y la Segunda Guerra, obviamente, en el año 1939 hasta el año 1945.
1945, los cuales trajeron desastrosas consecuencias, ¿no?, para Alemania y como para el mundo en general. Aquí tenemos un mapita, ¿no?, donde podemos ver la unificación alemana, ¿no?, la situación alemana tras el Congreso de Viena, ¿no?, que va a impulsar el romanticismo. Acá lo vamos a ver, ¿no?, y la invasión napoleónica y el desporte de la conciencia nacional de los orígenes del nacionalismo alemán. ¿Cuáles fueron aquellos antecedentes? La creación, en este caso, de los movimientos revolucionarios. Hablamos del año 1833 hasta el año 1848, que se da el Parlamento de Frankfurt. ¿Cuál es, en este caso, el proceso de la unificación? Hablamos de las etapas protagonistas y el resultado que se llevó a cabo, ¿no? Y por último tenemos la rivalidad entre Austria y Prusia, proyectos en lisa Gran Alemania versus Pequeña Alemania. Gracias.